pues este servicio, les bendiga a ustedes, bendiga esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Santísimo Señor, te damos las gracias, bendito Rey, por tu misericordia. Te pedimos, Señor eterno, que tú bendigas este estudio, bendigas esta palabra, que sea, Dios Santo, ciertamente, Padre eterno, en tu bendición. Que tu Espíritu Santo ministre esta tarde este hogar y pueda hablar conforme a tu propia prudencia. Te ruego que bendigas a todas las personas que están aquí presentes, que apresures los pasos de los que vienen en camino. Que tú, Señor, sanes el corazón del alma doliente, del alma que está triste, del alma, Dios Santo, que está afligida, no sabe, Dios mío, qué decisión hacer, qué decisión tomar. Padre eterno, aún en este mundo, Señor, en el que tenemos conflictos, problemas, dificultades, que muchas veces, Señor, todas aquellas cosas nos rebasan en nuestra mente humana, aún aquellas situaciones que sabemos que en algún momento sucederán y que no tenemos el poder humanamente para cambiarlas. Te pedimos que tú, Señor, nos instruyas, nos fortalezcas, nos bendigas, sea tu Santo Espíritu guiándonos y fortaleciéndonos. Te pedimos por los que están enfermos, que tengas misericordia y los levantes. Te pedimos por los que están afligidos, tristes, que tú, Señor, les des un corazón reconfortado. Tú prometes en tu palabra, Señor, que el lamento se convertirá en gozo, en júbilo. Y rogamos, Señor, que prontamente así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Le estoy dando cuerda al momento que le estoy dando cuerda al... Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios le Dios nos bendiga. bendiga. Gracias. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar en el libro de Proverbios. Bienvenidos sean todos. Pueden tomar su lugar, por favor, sus asientos. Asientos, por favor. Voy a leer Proverbios capítulo 24. Voy a leer del 30 en adelante. El libro de Proverbios lo escribió un sabio conocido como, su nombre fue Salomón, hijo del rey David. Y menciona lo siguiente: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante la necesidad y la pobreza como hombre armado. ¿Qué significa lo que está escribiendo? Lo que escribió Salomón en este caso. En los proverbios son los consejos, lo podemos traducir como los consejos, de acuerdo a que este rey, cuando iba a tomar el reinado, él le pidió al Señor que le diera sabiduría. Él le dijo: Señor, no te pido riquezas, no te pido fortalezas, sino dame sabiduría, porque ¿cómo he de gobernar yo a este pueblo tan grande? Y el Señor, dice la Escritura, que se alegró y le dio sabiduría. Y está considerado en las Escrituras como el hombre más sabio de la tierra después del Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesús dijo que Salomón tenía todo el conocimiento que existe debajo del sol, o sea, en esta tierra, en este plano terrenal. Señala Salomón que durante la sabiduría, durante el tiempo que fue rey, él se dedicó a observar a las personas, ver sus aciertos, ver sus desaciertos. Y en este caso, él menciona que pasó junto al campo de un hombre que era perezoso, un hombre que era flojo. Y observó que tenía una viña.
tenía un campo, una viña. Pero sucede que a esa misma viña ya habían crecido algunos espinos. Ya no solamente lo bueno, hola, buenas tardes, bienvenida, Dios les bendiga. Ya no solamente aquel fruto del viñedo, sino que debido a la pereza, debido a la falta de entendimiento, porque menciona que fue un hombre falto de entendimiento, no previó que por causa de esa pereza lo que tenía lo iba a ir perdiendo. En este caso el campo ya le había crecido maleza, ya era más difícil de cosechar debido a que él lo descuidó. No obstante, señala que la cerca de piedra llegó el momento en donde se destruyó. Todos sabemos por lógica que para que una cerca de piedra, para que una barda llegue a destruirse, debe de pasar tiempo. No se destruye prontamente. Usted puede construir una barda, una cerca de piedra y no darle mantenimiento en 1 año, no darle mantenimiento en 2 años y sigue firme. Pero tiene que pasar bastante tiempo para que la cerca de piedra pueda decirse que está destruida. Por eso dijo Salomón, era una persona falta de entendimiento. Estaba observando que le crecía la maleza. En ese tiempo las personas, la principal actividad era la agricultura, la ganadería, la siembra, la pesca. De eso vivían las personas. Entonces estaba descuidando tanto su propiedad como su propia vida al no meterle empeño en trabajar en lo que ya tenía. Estaba descuidando lo propio. Y cuando narra que su cerca de piedra estaba ya destruida, esto hace un énfasis de que había pasado un gran tiempo y él seguía de esa forma. Ciertamente él está hablando de una casa física, de un viñero físico. Pero más adelante, cuando el Señor Jesús empieza a predicar a las personas, Él menciona que nosotros, nuestro cuerpo, vendría a constituirse un templo, una casa, que vendría a ser el templo del Espíritu Santo si nosotros deseamos seguir a Cristo como Maestro, como Señor, como el camino al Padre, como la verdad, el camino. Y en este caso lo podemos adecuar a nosotros mismos. Ciertamente por causas de economía algunas veces dejamos descuidado nuestro hogar. Quizás haya economía, pero haya falta de ganas, pereza y descuidamos nuestro hogar. Eso es en lo físico. Pero ¿qué sucede en lo espiritual? Porque Jesús dijo que somos un templo. Y el templo está abierto para que el Espíritu Santo more, habite en cada uno de nosotros. Dice la palabra que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, tendremos salvación. Esto es en lo que hemos hablado las 2 semanas anteriores que hemos dado estudio, en donde señala que el Evangelio de Cristo es Romanos 3:23, que todos en algún momento, todos sin excepción, hemos pecado. Y todos al haber pecado, sea grave o sea no tan grave la situación, la falta ante Dios, no podemos tener acceso ante el Padre. Por eso el Padre mandó al Hijo, el cual en la Biblia lo encontramos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Cuando Dios creó a la humanidad, la creó en un estado perfecto. La creó en un estado en donde el humano fuera inmortal. En donde únicamente extendiera la mano y tuviese alimento. En un lugar en donde no tendría frío, no tendría calor. En un lugar en donde tenía su vida para siempre resuelta. Llamado el paraíso terrenal. El Señor, al ver al hombre, conocido como Adán, que estaba solo, le creó una ayuda idónea, una pareja. La conocemos como Eva en las Escrituras. Y ellos estaban bien. Ellos no iban a padecer. Hoy en día muchas personas preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la tristeza? Es que eso no era plan de Dios.
La palabra en Génesis señala que Dios le dio al hombre, a la humanidad, todas las cosas. Y que no estaba en el plan de Dios las enfermedades, no estaba en el plan de Dios ni siquiera el calor excesivo o el frío excesivo, no estaba en el plan de Dios la hambruna, no estaba en el plan de Dios ni siquiera la muerte. Y solamente debían de obedecer un precepto: no comer del fruto prohibido. ¿Por qué existía el fruto prohibido? Porque el Señor no creó robots, creó personas con conciencia. Y eso lo vemos en los ángeles mismos, que los ángeles, al ser libres, al tener su propia conciencia, decidieron en los cielos rebelarse contra el Señor y prácticamente formar un golpe de estado siguiendo a Lucifer, después conocido como Satanás, que Satanás significa enemigo de Dios. Y ellos por su propia voluntad se rebelaron ante Dios. Y posteriormente sucedió con la humanidad. El Señor le dijo a la humanidad: no comas de ese fruto, porque de cierto te digo que cuando lo comas vas a morir. Sin embargo, la serpiente, el maligno, le dijo a la mujer: no morirás, sino que serás semejante a Dios. Y ese es el gran problema. De hecho, el gran problema no es el maligno en sí, sino la incredulidad. La duda que el maligno intenta poner en el corazón de las personas. ¿Duda de qué? De la palabra de Dios. En ese entonces no había una palabra de Dios escrita, solamente oída. Una palabra verbal, en donde el Señor les dijo: no comas de esto, porque de cierto morirás. Pero el maligno sembró duda en la mujer, quien comió, y después sembró duda en el hombre, quien después también comió. Y vino la consecuencia de la caída. Vino la muerte. Vino los espinos. Vino la hambruna. Vino todo lo que hoy sabemos. Se suscitó el primer homicidio dentro de esa familia cuando Caín asesinó a Abel. Se desarrolló la maldad en el corazón humano. Por tal consecuencia el Señor tuvo que mandar un diluvio, porque señala Génesis 6, versículo 4, que el continuo pensamiento de la humanidad era el mal. Yo pregunto, ¿cuál es el continuo pensamiento que tiene la sociedad, la generación actual? Podemos observar a la luz del sentido bíblico que en la televisión, en las series, propician constantemente el adulterio, la fornicación. ¿Cuáles son las películas de acción más aclamadas cuando asaltan un banco, cuando asaltan un carro de valores? Situaciones así en donde se incita lo que Dios llama pecado, lo que Dios llama el mal. Hoy en día las personas, bienvenidas, Dios le bendiga, siguen pensando en el continuo mal. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante que son frutos, son obras de la carne. ¿A qué se refiere obras de la carne? Se refiere al deseo del corazón, producto de la naturaleza caída. Todas estas situaciones en donde, así como lo que narramos de Salomón, así como acabamos de leer que pasó junto al campo de un hombre perezoso, junto a la viña de ese hombre falto de entendimiento, y llegó el momento en el cual aún la cerca de piedra, bienvenido, Dios le bendiga, estaba totalmente destruida. Asimismo, hoy en día cuando se destruye un hogar es por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por falta de prudencia. El campo, la viña en el cual estaban creciendo, ya cubierta su faz por las ortigas, ya cubierta su faz por la maleza. En el sentido espiritual, cuando estamos dentro de un hogar, dejamos crecer la maleza.
que vienen siendo en el sentido espiritual los propios problemas y lo dejamos crecer. Y al rato no es un problema, ese problema se multiplicó en otro. Al rato ese problema multiplicado se convierte en amargura en la propia familia, en la propia pareja, en los propios hijos, amargura. Se convierte en desamor, se convierte en desunión y en el peor de los casos se convierte en odio. Yo como abogado me ha tocado ver familias, matrimonios que se divorcian, que tienen 3, 4 hijos, que a la hora de llevar a cabo un convenio de divorcio, solicitan que a la hora de firmar sea en horas distintas, valga la redundancia, porque no se quieren ni ver. O sea, no quieren verse ni siquiera 5 minutos para firmar. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Acaso de lejos se casaron? ¿Acaso de lejos procrearon los 4 o 3 hijos que tienen? Y ahora no se pueden siquiera ver 5 minutos para firmar el acuerdo del divorcio, la ratificación del convenio. ¿Qué pasó ahí? Por falta de entendimiento dejaron crecer las ortigas, dejaron crecer la maleza. Descuidaron su hogar espiritual, descuidaron su propia vida, descuidaron su corazón. Y en esa cerca, en la cual dice, su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que este hombre, falto de entendimiento, su barda se echara a perder? Cuando los ladrillos, cuando la piedra es lo que más dura. Nos habla que no fueron meses en donde este hombre descuidó su hogar, fueron años que descuidó su hogar. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Somos un templo. Si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos un templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si descuidamos aún el templo del Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu. ¿Y cómo sucede eso? A base del descuido en nuestro templo. El descuido en nuestro templo, ¿de qué forma? Mis hermanos, en lo físico. Una casa es nuestro refugio. En el sentido espiritual es el Señor nuestro refugio. Pero una casa es nuestro refugio. Una casa es nuestro lecho para tener alimento. Una casa es el lecho para vivir en comunión con la pareja y con la familia. Una casa es nuestra fortaleza, nuestro resguardo. ¿Qué pasa si eso se cae? ¿Qué pasa si perdemos nuestra casa? Estamos a la deriva. Ahorita que está bajando, en estos tiempos que está bajando la temperatura, todos, gracias a Dios, tenemos un lugar donde cubrirnos del frío. Pero las personas que viven en la calle anhelan un lugar, anhelan tener un lugar y cuidar ese lugar porque están pasando frío. Dice la palabra que bendición del Señor es encontrar esposa y viceversa. Bendición de Dios es encontrar pareja. Amén. Hermanos, si somos faltos de entendimiento, vamos a descuidar. Como este hombre que narra Salomón, descuidó su viña. Su viñero, que vivían de eso, estaba cubierto de maleza, cubierta de ortigas, de espigas. La cerca estaba ya caída, estaba destruida. ¿Qué tenía que hacer? Probablemente tumbar esa cerca y construir una nueva. Pero lamentablemente hoy en día la reacción llega a las personas. La reacción llega cuando la casa ya está destruida espiritualmente. Porque por falta de entendimiento, por falta de la comprensión, y muchas veces le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te cuidarás a ti mismo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas veces decimos, el diablo es nuestro peor enemigo, y desde luego la palabra dice que es el enemigo. Satanás significa enemigo. Pero el peor enemigo somos nosotros mismos.
Porque no es producto de un demonio, no es producto de un espíritu, el enojo, la ira, sino que dice Gálatas 5:19, son obras de la carne. Quien por ira, por amargura, no accede a una comunión, lo está haciendo producto de su propia decisión. Producto, consecuencia de lo que está decidiendo para su vida. Pero la palabra también nos indica, la palabra de Dios es el gran manual que tenemos para vivir. Usted compra algo, todo trae un manual. Compra un microondas, trae un manual. Compra una televisión, trae un manual. Compra una moto, trae un instructivo de uso. Pero ¿qué hacemos? Siempre botamos el manual, no lo necesitamos y le empezamos a trajinar al aparato. Y gracias a Dios muchas veces no se descompone. Así vivimos. La palabra es un manual. La palabra es un manual para el matrimonio, es un manual para la familia, es un manual para nuestra vida espiritual, ser salvos por la gracia del Señor, ser salvos por la fe en Cristo, es un manual. Pero ¿qué hacemos? Empezamos a vivir como similar al objeto que compramos, trajinándole, equivocándonos. Lamentablemente, hay veces los errores se pagan caros. Hay veces los errores se pagan muy caros. Y cuando ya se intenta hacer algo, el viñero está cubierto de espigas, cubierto de maleza. Se pierde la cosecha. Pero no es imposible. No lo es, no es imposible. Y siempre hay una respuesta en Cristo. Y lamentable es cuando solamente una parte está dispuesta a generar, a llevar un cambio en humildad. Pero mis hermanos, la Biblia nos habla de todas las situaciones. Es más, hasta nos regula, nos da consejos para cuando hagamos una visita a alguna amistad, a alguien que dice, no dejes mucho tiempo tu pie en la casa del vecino, no sea que asqueado de ti llegue a aborrecerte, o harto de ti llegue a aborrecerte. Hasta eso lo regula la Biblia en la prudencia. Hasta esas situaciones. No dice que no visitemos, dice que lo hagamos en prudencia. Hasta esas situaciones. En el perdón, la palabra te dice, si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Ojo con esto. Amén. Una cosa es perdonar en el corazón y otra cosa lamentable que se da es perdonar y estar siendo pisoteado todo el tiempo. Dios no manda eso, Dios manda a un perdón. Dios manda a olvidar para que ese perdón no genere en nosotros una amargura que posteriormente nos enferme, nos afecte en demasía. Vemos en la palabra de Dios los consejos. Hoy en día puedo hacer una pregunta un poco retórica. ¿Cómo está su casa espiritual? ¿La está trabajando o la está minando? ¿La dejó que creciera la maleza? ¿La dejó que sus cercas de piedra se cayeran? ¿O le está dando mantenimiento a su casa espiritual? Desde luego a su casa física debe darle mantenimiento conforme se vaya pudiendo, Dios mediante. Pero a la casa espiritual, ¿cómo está esa casa espiritual? ¿Está llena de polvo? ¿Está limpia? ¿Está descuidada? ¿Cómo está? ¿Hay rencor en el hogar? ¿Hay orgullo en el hogar? ¿Hay ira en el hogar? ¿Hay contienda? ¿Hay paciencia? ¿Hay fruto del Espíritu Santo que es amor, paciencia, fe, benignidad? ¿Cómo está ese hogar? Dice la palabra que si somos sabios y prudentes, vamos a cuidarlo. También es de sabios cambiar de opinión. Cambiar de opinión en qué sentido? De que si estamos llevando un método que no nos conviene y nos aleja, nos aparta a los consejos de Dios, cambiemos de método. Finalmente Cristo va a juzgar a vivos y muertos. Finalmente Dios pesará los corazones en algún momento. Y si ya no se puede restaurar algo que por años se ha ido dañando, pues al menos ya no quedará en uno. Dios sabe todas las cosas.
Pero lo que podamos hacer en nuestra vida, hagámoslo para la gloria de Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para las personas. Su trabajo y su servicio en el hogar. Que nadie lo valora. Nadie valora que usted limpió la casa. Nadie valora que usted le pasó el trapo a la cocina. Nadie valora que hoy hizo unos hot cakes con cajeta. Nadie valora todo eso. Hágalo como para el Señor. Sabiendo que de Él, dice la palabra en el 24, recibiréis la recompensa. Recibiréis la corona de justicia como para Él. Gloria a Dios. Él está ahí presente. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como para Él. Amén. Hasta lo más insignificante, hágalo dedicándoselo a Cristo. Finalmente, como hablábamos hace rato, el Señor es el Cordero de Dios. La palabra señaló en Génesis, desde Génesis, que no hay remisión de pecados, sino por derramamiento de sangre. Y eso también habla que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Muerte física por cuanto la humanidad cayó, desafortunadamente. Y muerte eterna, alejados de Dios. Pero el Señor de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Él vino como Cordero. ¿Por qué dice como Cordero? Porque en ese tiempo señala Hebreos 9, 10 y 11 capítulos, que hacían sacrificios, llevaban los corderos, llevaban los toros, los machos cabríos, y ofrecían en el templo esos animales inocentes, y se derramaba sangre, y esa sangre en un sentido simbólico cubría los pecados del pueblo. Sin embargo, no podía quitar los pecados. Por eso existía un paraíso temporal conocido como el seno de Abraham. Pero vino Cristo para morir por toda la humanidad. El justo pagando por los injustos, y derramó su sangre, y en su sangre obtuvimos el mundo entero remisión de pecados, Gloria a Dios. perdón de pecados. Amén. Y la salvación es por fe en su sacrificio. Que su sangre nos ha limpiado de pecados. Que nos hemos arrepentido de nuestras faltas, porque todos hemos fallado. Y de una u otra forma seguimos fallando, porque no somos perfectos hasta el momento de su redención en el cuerpo, y que estemos con Él. Pero abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra en primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual murió por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros. Mis hermanos, si siendo pecadores, si siendo culpables, cada vez que le hemos fallado a Dios, y sin merecerlo, Él dio a su Hijo, cosa que nadie de nosotros haría por nadie más, dar a nuestro Hijo, para que pudiéramos arrepentirnos y tener acceso a la vida eterna con Dios. Y perdonó de favor, de gracia, de favor no merecido. Yo creo que antes de que termine el año, si hay familia distanciada, independientemente de quien tuvo la culpa, puede levantar su teléfono y hacer las paces. Si hay padres con hijos distanciados, pueden levantar su teléfono y hacer como que nada pasó. Amén. Y hablarse y bendecirse. Gloria Si a hay Dios. matrimonios distanciados, yo creo pueden intentarlo en prudencia y sabiduría, en el amor de Cristo. Lo propio y lo demás, ya Dios sabrá si hay restauración o no. Pero que sí haya salvación de sus almas, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan Amén. al arrepentimiento, para Amén. que todos lleguemos a ser salvos. Finalmente, hermanos, cierro con esto. Me comentan que hay personas que han perdido seres queridos. Cuando el rey David perdió a su hijo, algo lo levantó, y fue el ánimo en cuanto dijo: me reuniré con él más tarde. Tengamos esa certeza, esa fe y esa esperanza de que dice la palabra que cuando estemos con Cristo
Él mismo, con su propio dedo, enjugará toda lágrima de nosotros. Quitará todas esas tristezas. Gloria a Dios. Y hermanos, allá nos conoceremos. Nos conoceremos como hijos de Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este estudio. Y si Dios lo permite, nos vemos nuevamente acá en 15 días, en 2 semanas, 2 domingos. Vamos a orar. Y igual, si alguien necesita una oración especial, díganme y oramos. Oramos por la persona directamente. Padre, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santísimo Dios, te damos las gracias por el gran amor que nos has mostrado. Te damos las gracias por tu bendición. Te damos las gracias por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Santísimo Dios. Bendice, Padre eterno, a todas las personas que están aquí en este lugar. Bendíceles, Señor, que en tu misericordia puedan, Señor, podamos cada uno ir creciendo en la fe, ir creciendo